Si estás escribiendo emails, pero por lo que sea no están consiguiendo los resultados que realmente te gustarían, en este episodio del podcast te voy a dar 5 consejos persuasivos para que puedas aplicarlos, incluso si es la primera vez que escuchas hablar de la palabra copywriting. Pero antes de comenzar, recuerda que si quieres seguir ampliando, recibiendo mejores consejos y llegando a ir un poquito más allá con tu estrategia persuasiva, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día compartiré contigo consejos, estrategias y diferentes ideas que puedes aplicar en tu negocio. Ahora sí, si estás preparado, vamos allá. La primera clave que muchos negocios no aplican correctamente y que podrías estar aplicando de ahora en adelante es empezar siempre con una frase que enganche. Siempre cuando se habla de copy, de email, se habla de asuntos, de que tienen que ser tremendamente persuasiva, llamar la atención, mantener la mirada de todas las personas. Sin embargo, muy pocas veces se cuenta algo que es todavía más importante. Y es que una cosa es que abren el correo y otra muy diferente que lo lean. Y si no, pregúntate cuántas veces has abierto un correo, lo has mirado por encima y lo has cerrado sin prestarle ninguna atención. Bueno, pues esto es algo que debemos evitar que pase. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una primera frase clave que llame la atención, que genere interés, que dé lugar a que sí o sí quieran seguir leyendo. Si eres capaz de generar una anticipación lo suficientemente potente como para que yo necesite leer lo que me tienes que contar, las posibilidades de que llegue hasta el final son muy grandes, porque el verdadero filtro es en este punto. Clave número 2. Habla siempre de ellos y no hables de ti mismo. Algo que parece perogrullo, pero que muchas veces se nos olvida, es que cuando comunicamos no lo debemos hacer pensando en qué queremos contar o qué nos apetece contar, sino realmente en qué creemos que la persona que está al otro lado necesita leer para dar un paso. En este caso que estamos hablando de email marketing. Para ello te centro que desde el propio concepto del correo esté pensado en qué le puede interesar dar este paso, a que la propia comunicación más efectiva esté también diseñada hablándole directamente a esa persona. Habla de tú directamente, interpélale, es decir, que sienta de verdad que existe una comunicación entre dos partes y que no eres solo una persona que ha llegado, soltar su rollo y ya está. Clave número 3. Las historias son más potentes que los datos en frío. Los datos son importantes y los podemos utilizar. De hecho, te aconsejo encarecidamente que los emplees. Pero muchas veces en una comunicación por email de manera recurrente, la historia tiene tres elementos que marcan la diferencia. Por un lado, es divertida y el entretenimiento nos hace querer abrir esos correos. Parece una tontería, pero entre tantos y tantos correos que recibimos cada día, si hay alguno que nos hace sentir bien, que nos hace pasar un buen rato, etcétera, y etcétera, pues vamos a estar más predispuestos a prestarle toda la atención que se merece. Creo que es algo evidente. La clave número 2 es que al final la narrativa nos permite ofrecer una serie de informaciones de una manera que no parezca tan directa o de persuasión directa, sino que realmente esté dentro de una historieta para poder hacerlo. Y la tercera clave son los estados de conciencia del propio Steve Allen. Steve Allen era un especialista en todo este campo y nos explicaba una cosa muy sencilla. Cuando tú intentas convencer a alguien de manera directa con algo que no está de acuerdo, la respuesta correcta o directa es rechazar esa propuesta que le estás haciendo. Pero ¿qué pasa cuando utilizas una historia? Que igual se siembra una semilla que con el paso del tiempo empieza a emerger. Él ponía siempre el ejemplo de las películas, que a lo mejor sobre un dato, sobre un tema que nunca te habías planteado, va a ser una película, tú estabas en contra de algo, pero después de ver eso sales del cine replanteándote la situación. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Clave número 4, crear urgencias sin sonar desesperado. No hay nada que aleje más las ventas que la desesperación, porque los seres humanos pensamos que si algo no se vende, si algo no funciona, tiene que ser por algo, y a lo mejor es simplemente que se está ofreciendo mal. Por eso es importante que siempre exista esa tensión de compra, porque de la misma manera que no compramos elementos que pensamos que no compra nadie, si no tenemos una consecuencia pues por posponer una decisión, lo normal es ir posponiendo esa decisión constantemente. Por ello es importante que siempre se vaya generando una tensión, un motivo para actuar ahora y no dejarlo en el futuro. Ya sea que va a subir de precio, que se cierran las plazas o lo que sea. Y evidentemente es fundamental que todo esto sea cierto. La clave número 5 para acabar es siempre añadir una llamada a la acción clara, lo suficientemente clara para que cualquier persona que está ahí lo vea y sepa qué tiene que hacer si quiere seguir avanzando. Te sorprenderías la inmensa cantidad de ocasiones en las que me encuentro propuestas que no terminan con nada, que dicen no vendo, pero es que no están pidiendo a la gente que compre. Y claro, se hace tremendamente complicado. Vamos a hacer un pequeño resumen de las 5 claves que hemos visto, que es empezar con una frase que enganche, hablarle directamente a la persona, utilizar historias en lugar de datos fríos, crear urgencia pero no caer en la desesperación y por último, saber escribir las llamadas de acción de manera potente, efectiva y claras.
Con todo esto tienes herramientas para de ahora en adelante poder establecer una estrategia persuasiva mucho más potente y que tus emails, como cualquier otro campo, pues sean capaces de aplicarse. Espero que te haya gustado este pequeño episodio, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido también algo y tú y yo nos escuchamos mañana en un nuevo episodio aquí en Copimelo, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden.